Estamos en espera del inicio de una conferencia de prensa que debe pronunciar la presidenta del Congreso, la señora Lady Camones, sin duda, aunque no lo ha dicho explícitamente, en relación a las denuncias que han habido por un audio que se ha filtrado en donde se ve al presidente de su partido, el señor César Acuña, hablando sobre la conveniencia de crear un nuevo distrito en Trujillo y contando con el apoyo de su bancada, eventualmente de la mesa directiva, con ese objetivo. 100.000 personas, ha dicho Acuña, tienen una aspiración que yo respaldo. El problema es que precisamente estamos en campaña y no se puede pedir a las autoridades del Estado, por más elegidas que sean en la mesa directiva, a colaborar con la campaña de nadie, ni siquiera con el jefe fundador de su propio partido, aunque este jefe sea, como este caso, según los estatutos de su partido, jefe vitalicio. De manera que hay una falta que se ha cometido ahí si no se sabe distinguir entre lo que es una campaña electoral y lo que es las responsabilidades de imparcialidad que un funcionario público como la presidenta del Congreso debe tener. En cuanto hable la señora Camones, iremos a escucharla y le pediremos naturalmente permiso para eso a la señora Mercedes Araoz, a la que hemos invitado, que tenía la amabilidad de desafiar el tráfico del viernes por la noche para venir acá y para contestarnos a preguntas de su especialidad. Pero su especialidad en realidad es múltiple. Buenas noches, Mercedes Araoz. Es múltiple porque usted es una economista clásica, pero que se ha orientado luego a la gestión pública, sobre eso enseña en la Universidad del Pacífico, pero ha hecho política, que es algo más que gestión pública, es decir, ha tratado de convencer con ideas en el marco de una visión general, no solamente sectores públicos. Comencemos con lo más central, que es el presupuesto. Estamos ante un presupuesto presentado por el actual ministro, que usted conoce, colega suyo, el señor Curburneo, que había sido ministro también de la producción anteriormente, y que ha sido viceministro de Hacienda. Es decir, conoce el oficio y conoce las entrañas del monstruo, como se diría, para hablar cortésmente sobre el MEF. ¿Qué le parece en el presupuesto que se ha presentado, el marco macroeconómico multianual que lo enmarca y las previsiones sobre deuda y sobre déficit que nos ha planteado el ministro Burneo? Bueno, como lo ha dicho el Consejo Fiscal, yo concuerdo con el Consejo Fiscal en que lo que ha presentado como marco macroeconómico multianual es muy optimista. Muy optimista por dos razones. Las razones externas, que no son favorables realmente. Se viene un año todavía complicado, tenemos una guerra como la que está sucediendo en Europa, o sea, Rusia-Ucrania, que sigue generando disrupciones. Tenemos el fenómeno de China, que todavía no resuelve este tema de su política cero COVID y que puede continuar con cierres de ciudades o puertos, como ha sucedido en el pasado reciente. Y todavía la Reserva Federal está subiendo la tasa de interés porque tiene que frenar la inflación. Entonces estamos viendo varios fenómenos que se dan en simultáneo en el frente externo que pueden generar temas como la caída de los precios internacionales de los commodities, que somos nosotros exportadores. Por el otro lado, el tema interno, que no está resuelto. Es una crisis política que ha contaminado plenamente el quehacer económico y genera un gran pesimismo en la población, en el inversionista. Es cierto que hay inversiones que son muy de largo plazo y que van a continuar, no hay duda. Algunas de las actividades mineras, como Quellaveco, ya empieza a operar, y bueno, hay otras que van a continuar haciendo porque ya hicieron un trabajo de inversión previa que no van a parar. Pero yo creo que el entusiasmo inversionista en el Perú ha parado, porque además se emiten leyes que vienen por parte de actores como el Ministerio de Trabajo, que pues complican la vida a la actividad productiva y a la generación de empleo nuevo. Usted está pensando sobre todo en la ley de tercerización. Entre otras, también la ley que... No es una ley, porque la de tercerización, aunque decreto, creo que es un decreto supremo. Sí. Y creo que han sacado una norma en el Congreso para derogarlo. Están en eso, pero... O están en ese proceso, ¿no? Pero igual, no está bien que el Congreso esté derogando decretos del Ejecutivo,
pero es que lo provocan porque está generando una disrupción en el esquema productivo, de contrataciones formales. Con un procedimiento de la justicia que ha concedido amparos, con un procedimiento de Indecopi. Así es. Y dígame si le ha sorprendido que Indecopi considere que es una traba ilegal contra la libre competencia. Lo que pasa es que el Indecopi es una entidad que es primero independiente dentro del Ejecutivo, pero que actúa con independencia, y dentro de sus funciones, los funcionarios que todavía están ahí, bueno, algunos de ellos actúan con independencia. Los comités, los tribunales son independientes de quien preside el Indecopi. Sin embargo, pueden haber influencias de parte de la gestión y eso está mal. Nosotros queríamos, y creo que hay todavía congresistas que están buscándole mayor autonomía e independencia y que haya mejores criterios de toma de decisiones de cómo elegimos a los miembros de los tribunales, que no sea simplemente el deseo de alguien, sino que se vea realmente con mayor transparencia quiénes cubren esas posiciones, ¿no? Actualmente estos comités, estos tribunales han actuado con la independencia que corresponde. Bueno, es una buena noticia, por lo menos eso. Ahora bien, el propio ministro de Economía ha dicho que con un crecimiento del PBI del 3.3%, claro, que es lo que se prevé para este año, no hay creación de empleo. Aún, pese al optimismo que la tiene usted. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos saber si asumimos que eso no permite crear empleo? Y tenemos 300.000 jóvenes que llegan al mercado laboral cada año. Que tenemos que dar buenas señales al sector privado. O sea, por eso digo que la política sí influye y siempre ha influido, ¿no? O sea, siempre ha influido, aunque, claro, antes la política podía ir más alineada con el quehacer económico. Pero la política influye en las decisiones económicas de la población, no podemos tenerlas separadas. No digo que solo la culpa es del Ejecutivo, también la parte del Legislativo, que le está poniendo una presión y una carga fiscal inadecuada con estas cosas de, por ejemplo, hacer que los CAS sean de contratos permanentes o infinidad de iniciativas que son iniciativas de gastos. El tema de las AFPs que también genera un problema para la generación. A ver, las AFPs eran las grandes compradoras de los bonos del Tesoro en soles. Ahora va a tener que buscarse financiamiento en dólares probablemente o en moneda nacional ya no tanto, porque las AFPs pues ya no tienen los recursos para estar en las compras de estos, ni tampoco para financiar a las empresas que también eran emisoras de bonos o de acciones y las AFPs eran compradoras de eso. Entonces, para variar, han hecho algo bien ayer en términos económicos, que es dar luz verde a Chavimochiqui. Yo creo que está bien que le den luz verde a Chavimochiqui. Justamente entiendo que tenemos este problema, tenemos que vigilar a la empresa que es Odebrecht, pero tenemos que hacer la obra, así como el caso de Maje Siguas, porque son dos proyectos que pueden generar gran cantidad de empleo en el sector agropecuario, además de generar la provisión de agua y energía en algunos casos para las regiones. Ahora, usted tanto esto de Odebrecht que lo conoce y lo ha vivido y lo ha padecido bien desde que comenzó en diciembre del año 16, cuando usted era una flamante vicepresidenta. ¿De dónde vino la idea empecinada de que había que castigar a las empresas, no solamente a los ejecutivos que pueden ir a la cárcel, sino ensañarse contra las empresas, aunque esto significara sabotear obras y perjudicar a los ciudadanos? Como vemos, por ejemplo, el caso emblemático, Prialé. La salida de Ramiro Prialé, nadie la ha tocado porque estuvo Odebrecht ahí. ¿Cuándo vamos a acabar con eso? Claro, o sea, hay que separar eso. Hay que tener sanciones para las empresas también, ¿no? Pero no que paralicen las obras. Eso fue efectivamente la idea de la oposición, que presionó muchísimo a Pedro Pablo Kuczynski. Sacamos un DU 003 que no fue bien organizado, que sancionaba en parte a las empresas, pero se podía dar la continuidad de obras. Luego se corrigió con otra norma, que era, no me acuerdo el número del decreto, mejor dicho, fue una ley ya aprobada en el Congreso, pero que lamentablemente la Fiscalía y la Procuraduría aceptó las condiciones extremas de Odebrecht, en que realmente le daban permiso para llevarse su capital de riesgo. Por el acuerdo. El acuerdo. Contra colaboración eficaz. Ese acuerdo. Usaron una frasecita, Sí. No me acuerdo legalmente cuál es el nombre, que era creo que el artículo 13 o algo así, donde le dábamos la autoridad para que
pudiera usar y modificar algunas cosas, salirse en algo de la ley, pero se salió totalmente y le permitió usar su capital de riesgo y sacarlo. Y no asumir los riesgos ni pagar los gastos que tienen que pagar en términos tributarios, la deuda que tienen con COFIDES, ¿sí? En fin, una serie de normas que estaban mal, ¿no? Yo creo que las sanciones penales existen en el tema de empresas, sobre todo cuando hay actos de corrupción, pero son sanciones que no implican la paralización de la obra, sino hay que hacer todo un cambio, inclusive de propiedad, como ha sido el caso, por ejemplo, de Graña y Montero, que ha habido cambios de propiedad, cambios en la regulación para que tengan más compliance, el correcto cumplimiento de las normas, o sea, adecuarse a normas más modernas, ¿no? Y es por ahí donde hay que caminar ahora, ¿no? Permítame una pequeña interrupción para hacer saber un tuit reciente, es decir, acaba de aparecer del Ministerio Público afirmando que se ha logrado prisión preventiva, y lo tenemos en la pantalla, para Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, líder terrorista de Sendero Luminoso, por planificar y ejecutar la emboscada que acabó con la vida de 3 oficiales de las fuerzas del orden. Entonces, es una decisión tomada por la Fiscalía que el Ministerio Público naturalmente destaca como decisión lograda frente al que se considera que es el jefe principal y que lo hemos visto actuando en este operativo Patriota en días pasados, salió herido, se dice, pero en todo caso hasta ese momento seguía con capacidad de hacer daño. Regresemos a nuestro tema, Mercedes Arauz, pero esta vez quisiera preguntarle sobre otro aspecto, propiamente gestión pública. Una de las cosas más chocantes y más negativas a las que hemos asistido es a las dificultades para comprar urea. Háblenos, por favor, sin sesgo político, como profesora universitaria de una prestigiosa universidad que explica, como caso de escuela, todos los errores juntos que se han cometido para que lleguemos a que el presidente de la República hoy resondre en público a su ministro y le diga esta frase simplista: la urea debe estar ya en las chacras. Vaya, vaya. Bueno, pero es que él ha permitido que haya funcionarios que no tienen ni la capacidad ni la preparación y además con intenciones de dolo. Y eso ha sido permitido porque ha puesto ministros antes que este pero la paradoja es que este que harán, todo el mundo dice que es bueno. Y yo sin no lo embargo, conozco, pero creo que es un hombre decente. O sea, lo he conocido en persona una vez, valgan verdades. Y mi impresión era que es un académico, una persona decente, de izquierda, pero creo que él tampoco está preparado en temas de gestión pública. Es un hombre que conoce de desarrollo territorial. En agrorural. Pero es que ha puesto un montón de gente en agrorural que están sin ningún nivel de preparación, no cumplen con los requisitos de los puestos. Y bueno, ya hemos visto, el primer equipo, segundo equipo, los han tenido que despedir porque todos entraban en el juego del dolo. O sea, eso está mal. El tercer equipo ya probablemente debe estar asustado y está andando con pies de plomo para que no haya nada. Pero no han firmado todavía. Nada. Se deben morir de miedo de la Contraloría, de la Fiscalía, de todo el mundo, porque ya los otros dos casos... Si la Contraloría es concurrente, debe estar ahí junto debería a usted, ayudarlos. Yo creo que debería ayudarlos a que caminen adecuadamente, ¿no? Porque si es un tema, como digo, funcionarios sin preparación, y justo ayer en clase estábamos hablando de los errores que pueden ser errores humanos y otros técnicos, digamos más sistémicos, ¿no? Y realmente no hay un acompañamiento adecuado para estas personas, ¿no? Como digo, los errores de nombrar a personas en los lugares no adecuados, que tienen que tomar decisiones... Los pagamos caros, los pagan nuestros campesinos y nos pagan lo que costará la comida en la ciudad. Antes de hablar sobre política, es decir, sobre vacancias, que a eso se reduce ahora la política en el Perú, un último tema, digamos, de gestión pública, que es la OCDE. En un momento dado usted puso toda su energía para acelerar la adhesión del Perú a la OCDE. Nos hubiera sido positivo estar en la OCDE ahora, porque es un marco de los países que mejor gobernanza tiene. Y hemos oído declaraciones del ministro Burneo diciendo que es un objetivo buscar políticas públicas que nos permitan eso. Pero él mismo dice que con el crecimiento económico que tiene el Perú ahora, 3.3 este año, 3.5 el otro, cálculos optimistas, dice usted, necesitaremos 15 años para alcanzar al peor de la OCDE en tema de informalidad laboral.
es que tenemos que cambiar las políticas públicas. Entonces no podemos tener una agenda 19, creo que se llamaba, que va en contra de el like-minded que hay dentro de la... ¿Qué significa eso? Que pensamos igual que la OECD en el desarrollo de un mercado laboral. Nosotros no estamos para proteger los puestos de trabajo, estamos para proteger el desarrollo de un mercado laboral que permita generar empleo. Para eso es la función del Ministerio de Trabajo. ¿Qué políticas públicas debemos cambiar para estar en una condición homologable con los 35 países miembros de la OCDE que nos han invitado, bueno, sin conocernos quizás? El día martes vamos a tener justamente un foro de lanzamiento de estas conversaciones que va a tener, después de haber ya planteado la hoja de ruta, para firmar el memorándum de entendimiento que nos lleve a estas reformas, que van a tener que ser revisadas por cada uno de los comités. ¿Dónde es este foro y quiénes participan? En la Universidad del Pacífico, la Escuela de Gestión Pública. ¿Y ha invitado usted a gente de orientaciones diferentes, algunos que hablarán claro y que dirán las cosas como son? Bueno, están los funcionarios de la OCDE que han venido para esta reunión, está el ministro de Relaciones Exteriores que va a estar sentado en la mesa, va a estar gente de... Yo no lo he organizado, lo ha organizado la Escuela de Gestión Pública, está el exministro Tuesta, que ve los temas de competitividad, está Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía, la profesora Elsa Galarza, que ha sido funcionaria destacada en temas, ha sido la ministra del Ambiente y directora de la Escuela de Gestión Pública. Y la idea es colaborar y contribuir al desarrollo de esa agenda. Hay muchos temas de reforma que van desde temas de gobernanza y vamos a tener que coordinar muy cercanamente con un legislativo que debe contribuir en esa agenda y no hacer leyes que vayan en contra de eso. Tenemos que trabajar con todos los ministerios y en cada ministerio desde la cabeza. Los núcleos de ese trabajo? Los núcleos están en temas de gobernanza. Es decir, gobernanza, ¿cómo podemos reformarla, mejorarla? O sea, tenemos que, desde el tema de descentralización hasta los temas de anticorrupción que se ven en ese capítulo, y que son muy fuertes. Tenemos que ver el tema de buen comportamiento de las empresas para que haya real competencia también, mejora y fortalecimiento del INDECOPI, que es una de las entidades que trabaja en eso, pero no solamente ahí, tenemos que mirar la agenda de los reguladores para justamente promover... Vamos a entonces tomar nota de eso el día martes. Pero mientras usted y sus colegas académicos y economistas diseñan estas políticas de medio plazo, el presidente Castillo arremete contra la fiscal de la Nación, dice que se han ensañado contra su familia y insinúa el primer ministro ayer que la señora Benavides está vinculada con actitudes complacientes con narcotraficantes. Explíquenos cómo se puede poner coto a esta cacofonía política en las más altas esferas del Estado, y para hacerle simple la respuesta hay 4 posibilidades: vacancia, suspensión, traición a la patria, y en los últimos tiempos se habla también de una cuarta alternativa. Explíquenos cómo ve usted las cosas. Si no me equivoco. Adelanto de elecciones. Que realmente creo que las vías que van directamente por el Congreso, que son el tema de la vacancia o la acusación constitucional, están bastante enredadas por los actores políticos que están en el Congreso. Acaba usted mencionar el caso de la señora Lady Camones, empujada a tener que sacar una norma que es una norma bien tonta, que es una declaratoria de interés, porque el Ejecutivo es el que crea distritos, no el Legislativo. O sea, es usar políticamente una falsa promesa para hacer campaña política, ¿no? Grave error del señor Acuña si pretende ser presidente. Por favor, ¿no? si se quiere quedar con nosotros un instante todavía, escuchar la conferencia de Lady Camones. Nuestra compañera Janelice Martínez se halla en el lugar de los chuchos. Adelante, Janelice. La señora Lady Camones, presidenta del Congreso, molesta, indignada contra la filtración de un audio de una conversación mantenida en una reunión política privada. A nosotros lo que nos indigna no es que se haya filtrado el audio, sino el contenido del audio. Ya está establecido que las cosas que tienen interés público pueden ser difundidas, les guste o no, hayan sido obtenidas de una manera u otra. Y lo que uno escucha en el audio es lo contrario de lo que hemos venido conversando con Mercedes Arauz. No hay una visión de Estado, no hay una visión de política pública, hay el pequeño interés partidario, hay el pequeño interés electoral, y así no avanzamos como país. Mercedes Arauz, gracias por haberse quedado con nosotros. ¿Por qué somos proclives siempre al pleito y no a la idea?
Lamentablemente es porque no hemos fortalecido los partidos políticos. Yo creo que desde la época del cambio constitucional, digamos, del 92, cambiamos la regla de juego para los partidos políticos y perdimos norte. Los partidos políticos se han convertido en vientres de alquiler o empresas o empresarios que quieren pasar a la política y siguen funcionando en función a intereses pequeños en vez de mirar el bosque, y para lo cual se deben preparar, ¿no? Yo creo que no están suficientemente preparados para darse cuenta de que el interés particular no puede ser el que se legisle. Lo que se legisle es el interés colectivo. Entonces, sí, puede ser que una comunidad requiera pasar por y ser un nuevo distrito. Probablemente puedan tener un interés válido, pero eso se hace a través de los mecanismos formales que existen. El Ejecutivo es el responsable. Una declaratoria de interés es venderle una idea de campaña, pero no está haciendo una promesa. 100.000 electores en Trujillo. Claro, por 100.000 electores no es que se hacen las decisiones. No se hacen porque quiero ser elegido, se hacen porque quiero el desarrollo de esa población. La misma señora Camones en la conversación, cuando hablaba de que tenían que asistir el día 29 a esa sesión, hablaba del desarrollo del país. Tenemos que legislar, que tenemos que estar estamos en un momento de crisis, tenemos que abocar nuestro deber como representantes. Estaba dando un discurso muy adecuado. El pedido es el inoportuno. Y creo todos los políticos van a entender que, por supuesto que queremos ganar elecciones, pero para ganar elecciones tenemos que ganarlos con promesas que sean viables, no con ventas de cuentos, que eso es lo que erosiona el buen funcionamiento del Estado, ¿no? Bueno, antes de que se marche, porque ya la hora corre, quiero hacer conocer que hemos recibido un tuit de la Contraloría que parece que no se hubiera escuchado, Sola Uria, a usted sobre todo. Ante la urgente necesidad de concretar la compra y distribución oportuna de urea para beneficiar a los agricultores del país, reiteramos nuestra disposición de participar en una mesa técnica multisectorial que una esfuerzos y proponga acciones inmediatas. ¿Qué es eso de mesa técnica? Lo que queremos es que hagan ellos un control concurrente. Es que no es control concurrente, realmente sí tienen que ayudar. Es un tema de sentarse a trabajar con ellos, probablemente con la gente de Perú Compras o con el MEF y la gente de la OCE, para llegar a una fórmula rápida de solución. Eso es una mesa técnica. Es una mesa técnica. No es para reflexionar, es para comprar, para tomar decisiones. Es para actuar y darle las soluciones rápidas. Bueno, ¿no? Señora Mercedes Arauz, muchas gracias por estar acá en su calidad de académica, aunque algo me dice cuando veo el entusiasmo con el que habla, que está usted en la academia reposándose antes de volver a la batalla. No me diga que no le voy a creer. Muchas gracias por su presencia acá. Que tenga buenas noches. Ha sido Mercedes Arauz, ex vicepresidenta de la República, ministra de Economía también y primera ministra, a la que agradecemos la presencia acá en Viernes por la Noche. Hacemos una pausa y regresamos rápidamente a las cosas como son.